¿qué tal? Mi nombre es José Mario Salde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un connotado académico, intelectual argentino. Estoy con el doctor Juan Manuel Matera. Doctor Matera es abogado, es prosecretario letrado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, traducción, trabaja en tribunales en Argentina. Es además profesor universitario. Es coordinador de programas internacionales de la Academia de Intercambio de Estudios Judiciales. Él se encarga de un trabajo no menor, él se encarga de formar jueces. Y ha escrito un libro que a mí particularmente me ha parecido delicioso, porque es una temática que me agrada mucho y de la cual hemos hablado en su momento en este espacio, y es la relación entre el derecho, la política, el derecho, la literatura. Bueno, en este caso es la relación entre el derecho y el cine. Eh, el doctor acaba de publicar un libro muy interesante con respecto a apuntes sobre cine y derecho. Doctor Matera, para mí es un gusto poder estar el día de hoy con usted. Doctor, muchísimas gracias, doctora Salde, por convocarme. Para mí es un honor. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad, ¿no? de conversar con usted sobre estos temas que me resultan fascinantes, como puede ser el cine o la literatura llevada al cine y su vinculación con lo jurídico, ¿no? Como ciencia social, como es el derecho. Yo siempre he pensado que en las facultades de Derecho encontramos historiadores frustrados, escritores frustrados, filósofos frustrados, y el derecho viene a ser nuestra tabla de salvación para todos aquellos que tenemos algún tipo de inquietud humanística, pero que por presiones familiares o en algunos casos por decisiones, por sabias decisiones personales, deciden recurrir a la carrera al derecho como una forma de mantener, digamos, el trabajo alimenticio, como diría Vargas Llosa, ¿no? Em, ¿Usted considera que, al menos los abogados, ¿no? Tenemos la necesidad de consumir no solamente lo que la universidad nos da de nuestra formación propiamente jurídica, sino también estas inquietudes, ¿no? Que uno siempre les conserva, ¿no? A mí particularmente me gustaba mucho la historia. Luego me gustó más la filosofía, ahora estoy más en un plano literario, pero siempre me gustó leer y leer cosas que no son necesariamente jurídicas. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted considera que los abogados debemos leer, necesitamos leer literatura, necesitamos ver cine, buen cine, necesitamos esas, esa formación adicional que tiene que ver con la formación que usted creo que daría la definición de humanística, dado sus estudios clásicos? Sí, buen punto. Me gustó la primera parte también buen punto, la primera parte de su pregunta, ¿no? Eh, el derecho es una ciencia social, o sea, tanto quienes hemos dedicado nuestras vidas al servicio de justicia o quienes, yo en su momento he ejercido también la profesión de abogado durante muchos años. Y el abogado es el primer juez de una causa, ¿no? El que decide cuál es la estrategia a decir o decide si el caso es bueno o no, pero lo que hacemos es resolver conflictos, es intermediar sobre conflictos humanos. Y eso necesita que tengamos entrenada cierta sensibilidad. ¿Por qué? Porque estamos adentrándonos en esos conflictos, un variopinto de conflictos y de situaciones jurídicas de derecho eh, que nos obligan a entender cuáles son las realidades sociales, que muchas no tienen que ver con el contexto sociocultural en el que nos movemos. Para eso, creo que es imprescindible entrenar esa sensibilidad social. Y entrenar esa sensibilidad social, qué mejor que con el arte, ¿no? Con el arte, eh, ya sea audiovisual, como puede ser el cine, a través del arte de la dramaturgia. Marguerite Yourcenar no dudaba en decir que la literatura
era un arte, eran artistas los escritores. Entonces creo que sí, tenemos hasta la obligación de si no entiende cuál es creo que Hemos tenido una pequeña caída de la señal, pero ya, sí, 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 se escuchó lo pero último. me escucha. Sí, Perfecto. sí. Creo que tenemos hasta la obligación de cultivarnos. Y lo que dijo al principio me pareció muy interesante. Sí, el derecho es una ciencia social. Se basa en las normas y en las distintas fuentes del derecho que no tienen otro fin que la paz social, porque es regular las conductas humanas, normar las conductas humanas. Usted me dijo también que en una etapa estaba muy interesado en la lectura de historia. Justamente empecé hace unos años con una seguidilla de producciones de libros. La primera fue literatura clásica y derecho, ahora es el cine y derecho, y estoy preparando para un futuro cercano uno sobre la génesis del derecho, la génesis histórica del derecho, esa etapa del protoderecho, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista cuál es el fin, ¿no? El rol del derecho en la historia de la Antropológico, diríamos, civilización. ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es un fin social. Entonces, creo, en resumen, que nos adentramos en sensibilidades humanas que nos llegan a nuestros despachos para mediar como abogados o para resolver como funcionarios judiciales. Entonces, mal podríamos resolver adecuadamente o mediar adecuadamente si no entendemos cuál es el conflicto social. Y qué mejor que entender el conflicto social que adentrarnos en esas grandes obras artísticas como, vamos a los clásicos, como Sófocles, Antígona, por ejemplo. Antígona, sí, Aristófanes y las comedias de Aristófanes que nos planteaban ese derecho a poder decir y la génesis de la libertad de expresión, o vamos más a tiempos modernos de literatura clásica, pero de una etapa del siglo XIX y siglo XX, metámonos en Dostoyevsky, Crimen y Castigo, ¿no? Hay tantas obras para analizar, para entender los conflictos, para entender las sensibilidades. Creo que quien ha dedicado su vida a mediar en conflictos humanos necesita enriquecerse constantemente, cultivarse constantemente para entender cuáles son las distintas realidades sociales, porque no siempre va a mediar en conflictos que se produzcan dentro de su núcleo sociocultural. Entonces es necesario conocer distintas realidades, distintos conflictos. Correcto, y no recuerdo qué escritor francés sostenía que la literatura refleja la vida secreta de los pueblos. Eh, es una forma, al menos en el campo literario, una forma interesante de entender cuál es la percepción que se tiene con respecto a las instituciones y nuevamente con respecto al rol de la justicia, ¿no? Eh, y acá viene la segunda pregunta que quería hacerle. Las universidades, ya desde el punto de vista de los centros de producción del conocimiento, los institutos de investigación jurídico, ya toman las relaciones entre el derecho y el cine como una línea de investigación. Usted ha podido rastrear, porque al menos en el plano de derecho y literatura, yo sí he encontrado, por ejemplo, que en Estados Unidos ya se dictan algunos cursos dentro de la cursada. En la universidad donde yo he tenido la oportunidad de hacer el doctorado acá, que es la Universidad Católica Argentina, hay un curso, usted debe conocerlo, al doctor Di Martini, si no me equivoco, que dicta el curso de Ujú. Derecho y usted también ha dictado, me parece, en la UCA,
de acuerdo al CV que tengo. Ya se están dictando. En la UA también. Cárcova, si no me equivoco, también dictó un curso de Derecho y Literatura. Mi maestro, el doctor Jorge Portela, también. Bueno, hay varios que se han aventurado en explorar estas relaciones. En el caso del derecho y cine, ¿se puede rastrear una línea de investigación al respecto? Sí, se puede rastrear. Interpreto igualmente que se ha avanzado más en derecho y literatura que en derecho y cine. ¿Y por qué? Porque en derecho y cine, el cine se ha utilizado siempre como un instrumento pedagógico para entender determinado instituto jurídico. Por ejemplo, eh, si yo quiero explicar el juicio por jurados, elijo 12 hombres en pugna, el clásico remanido tal vez para utilizar en las aulas. Si se quiere explicar el non bis in idem, se suele utilizar testigos de cargo. Hoy día está muy en boga pasar el juez, por ejemplo, una película con Robert Duvall y Robert Downey Jr., como para comentar cómo es la realidad del juez. Si quiero hablar de acciones de clase, se solía en su momento utilizar Erin Brockovich. Ahora bien, suele utilizarse el cine como un instrumento pedagógico para explicar un instituto jurídico determinado. Pero yo creo que cine y derecho es más que eso, y es lo que intento plantear en mi libro. Creo que una cosa es el drama judicial, que es una categoría pacíficamente aceptada como existente entre los académicos de cine, ¿no? Especializados en la crítica de cine. El drama judicial es un conflicto que sucede y se desenvuelve en lo que es tribunales, en un juicio, en un proceso judicial y que es un género muy popular, muy popular. A los abogados nos encanta A la ver gente le dramas gusta. A la gente le judiciales, gusta nos la serie. gusta a la Sí, gente, en las series de televisión también, a la gente además, digamos, que no ha estudiado derecho, también le gusta, a nosotros porque nos gusta desde el punto de vista de experimento o de ejercicio intelectual jurídico, analizar ese conflicto ficcionado, ¿no? Hay tantos métodos pedagógicos que tienen que ver con juicios simulados. Y a la gente en general que no ha estudiado derecho también le gusta. ¿Por qué? Porque desde un lugar catártico ven un derecho conculcado, ven ese reclamo de que se haga justicia y generalmente si tiene un final satisfactorio para la gente, lo ven hasta como algo catártico. Hay otras ciencias, por ejemplo la medicina. A los médicos yo he visto que no les gusta en realidad que los retraten en filmes o series. Pero bueno, eso es el drama judicial. Es un conflicto que está limitado a un área judicial determinada. Yo creo que cine y derecho es más que eso. Creo que, como estudiamos los abogados, una cosa es el género y otra cosa es la especie. Y creo que el cine derecho es el género y el drama judicial es la especie. Creo que cine derecho es más amplio. Y eso tiene que ver con interpretar al cine como un documento, no solo como un entretenimiento, sino como un documento por el cual yo analizo cuáles son los intereses, los anhelos sociales, y está documentado en una obra audiovisual que quizás se filme en los 30, 40, 50, 60, 70, donde me va a mostrar una realidad determinada, unos comportamientos determinados, me va a mostrar cuáles son los derechos involucrados, cómo era la concepción social sobre esos derechos, cuál es el derecho que quiere ser reivindicado. Si yo estoy hablando del cine soviético, por ejemplo, y entonces me traslado a la década del 20, en esa antigua, en la primera posterior a la Revolución Rusa, me encuentro con obras como La Huelga, El acorazado Potemkin, El Prado de Besín, donde hay realidades y derechos determinados en determinado contexto histórico. Y no solo veo una historia con principio, nudo y desenlace, sino que estoy viendo cuál es la interpretación jurídica
que le da el artista, el cineasta, con su cámara, así como el novelista crea con el lápiz, eh, el director, el autor de una obra audiovisual lo hace con su cámara y a través de su montaje que hace de esa película. Y así sucesivamente, si yo voy a una película americana de los años 50 o de los 60, los derechos involucrados, las reivindicaciones, los anhelos sociales son otros. Entonces, yo creo que cine y derecho excede lo que es el drama, determinados intereses, anhelos, derechos que están queriendo ser reivindicados. Si yo me voy a la etapa del expresionismo alemán, por ejemplo, o el neorrealismo italiano, esos derechos van a tener una evolución determinada en un contexto social determinado. Si yo voy a una obra audiovisual actual, los derechos van a ser otros, el tratamiento va a ser otro totalmente. Yo me puedo encontrar con un film, por ejemplo, el año pasado fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, una película irlandesa llamada The Quiet Girl, La Niña Silenciosa, y en sí no es un drama judicial, y a primera vista no tiene una podemos decir, una cuestión jurídica patente. Pero cuando uno ve la historia, que es de una niña que pasa un verano en la casa de unos tíos, en el hogar de sus progenitores nunca fue tratada con amor, nunca fue cuidada realmente. En ese verano con esos tíos realmente ha tenido el amor de esos tíos y uno ve la evolución de esa niña. Uno a priori puede decir dónde está el tema jurídico, pero está, y tiene que ver con el derecho de los niños a tener una crianza determinada, donde se les otorgue determinada contención, determinada preocupación para que puedan convertirse en seres sociales con todas las herramientas necesarias. Y así sucesivamente. Yo creo que, y volviendo a su pregunta específica, creo que siempre se utiliza en las universidades el cine como un instrumento pedagógico. Queda pendiente utilizar el cine como un documento histórico, jurídico, que nos va a retratar la evolución del derecho a lo largo del tiempo. ¿Y por qué? Porque somos afortunados, somos privilegiados. El cine es un arte joven, un arte reciente, de unos 120 y pico de años, pero que nos permite una fotografía, un documento que otras artes generaban otra dificultad, ¿sí? El cine nos permite retratar cómo se vivía en una época Y que determinada. Cuando democratiza veo una película filmada en los 20, democratiza, digamos, la forma de aproximarse de manera descarnada al fenómeno jurídico y evita pasar por el tamiz, digamos, de la academia o de los tecnicismos legales. Es una, digamos, el cine muestra el fenómeno jurídico tal cual es, ¿no? exacto. Y me quedo O lo retrata, mejor dicho, ¿no? Sí, me quedo un poco con lo que dice de la necesidad de democratizar, porque quienes tratamos de enriquecernos estudiando determinados textos, o hemos dedicado nuestra vida a estudiar tecnicismos, corremos el riesgo de entrar en un oscurantismo, ¿no? Entonces es necesario democratizar determinados conocimientos y en eso tenemos que prestar mucha atención hacia quién va dirigido nuestros seminarios, nuestras capacitaciones. Y el cine es un gran instrumento para transmitir conceptos jurídicos, pero no limitado a eh, instrumento pedagógico para un instituto jurídico en particular, como le decía en el ejemplo anterior, el juicio por jurados, sino desde un punto de vista más abarcativo. Bien.
Como el tiempo es corto, doctor, y sé que usted también tiene muchas cosas que hacer y le agradezco el tiempo que nos ha brindado el día de hoy, yo quería hacerle una última pregunta más relacionada a sus gustos particulares con respecto a lo que es cine, lo que está ahora de moda, que son las series, y tal vez algunas sugerencias literarias. Pero antes quiero darle una quiero dar una opinión no pedida, ¿no? Quiero hacer una reflexión con respecto a un aspecto que a mí me genera cierta preocupación cuando muchas personas me comentan, he visto tal serie y me ha parecido genial. Eh, Creo que hay algunas series americanas en su gran mayoría que retratan realidades acerca del rol del abogado y del sistema judicial que no necesariamente se condicen, no sé si con la realidad norteamericana, pero definitivamente no hay digamos, mínima, digamos, aproximación a la realidad del sistema judicial argentino, latinoamericano, diríamos, también podría decir peruano, indudablemente, ¿no? Em, y más bien creo que hacen una suerte de eh, hacen una caracterización en cuanto a los personajes eh, de lo que debe ser el abogado con una figura con la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Le pongo el caso de la famosa serie Suits, por ejemplo, ¿no? La idea de que el abogado tiene que ser, pues, el que gane todas siempre y tiene que ser, digamos, un abogado tiburón que tiene que terminar trabajando en un gran estudio en neoyorquino y ver casos donde se resuelvan millones. Eso es una aspiración legítima para quien quiere, pero, digamos, no necesariamente representa el gran drama legal, ¿no? Que es el drama que viven la gran mayoría de colegas que nos dedicamos a la profesión, digamos, de manera independiente, y también a los operadores jurídicos, jurisdiccionales, indudablemente. Entonces, ahí hay que tener un poquito, digamos, de criterio para poder distinguir entre lo que es ya la ficción ambientada en un contexto en particular y el drama real que se vive en nuestros países latinoamericanos. Partiendo de esa premisa, tal vez necesaria, hay series para mí que me parecieron interesantes. Suits me parece interesante. A mí particularmente me gustó más The Good Wife, que seguramente usted también la vio, en el plano norteamericano, ¿no? Y hay otras series donde retratan no solamente no retratan al abogado exitoso, sino al abogado que tiene que lidiar con los problemas personales y también sus problemas con los clientes, que no siempre gana, ¿no? A veces se impone cierta arbitrariedad, injusticia, o a veces tiene que representar a clientes que no tienen posibilidades de ganar. Por ejemplo, esta serie Goliath, no sé si usted, o Goliath, no sé si usted la ha visto, o Mm, mismo Breaking Bad, ¿no? Eh, sí, Better Call Saul, por poner un caso. Y yendo mm, a un lado más latinoamericano, no puedo dejar de mencionar una película que a mí me parece maravillosa, argentina, que es El secreto de sus ojos, ¿no? Donde hay un tema de memoria histórica, se mezclan muchas cosas, ¿no? Perdón por la extensión, pero creo que era necesario el preámbulo. mm, Eh, ¿Qué opina usted? Y no sé sí. si nos puede dar dos recomendaciones de películas, dos recomendaciones de series y dos recomendaciones de libros. Libros puede ser ficción o no ficción. Pero me gustaría saber qué opina con respecto a esta visión, digamos, tal vez muy yankee de lo que es el abogado. Eh, no sé si estoy equivocado. El No, no, no lo está. privilegiar, por ejemplo, el El tema producto del jurado social, y no el privilegiar, por ejemplo, el tema sí, del abogado frente al jurado cuando la discusión en sede judicial es técnica. En América Latina es técnica, es el abogado con el juez hablando sobre una cuestión de técnica jurídica. Hay una dimensión, sí, digamos, dramática, indudablemente, pero no como en Estados Unidos y sí, con los sistemas, digamos, sajones, ¿no? sí. Y sí, no, 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 no creo que se equivoque para nada acá.
las opiniones no son erradas o no, son las visiones que uno va teniendo, pero yo coincido bastante con lo que usted dice. Creo que la cultura y el hecho cultural, el hecho artístico, como puede ser una película, una obra audiovisual, una serie de televisión que están tan en boga hoy día a través de este auge de las plataformas de streaming, eh, refleja, refleja la idiosincrasia de quién lo está produciendo, ¿no? Y a qué público va dirigido, y cuál es ese imaginario colectivo de la figura del abogado, de la figura del tribunal, de la figura de un juez. Yo he tenido, durante los últimos 15 años, me he dedicado a la capacitación, más de 15 a la capacitación judicial, y eso ha hecho que trabajara en la coordinación, en la organización de eventos en distintas partes del mundo, muchos de ellos en los Estados Unidos. Y una cosa es la Judicatura Federal de los Estados Unidos, que sí puede tener cierta semejanza en su dinámica a lo que uno ve en estas series que usted mencionó, pero después están las judicaturas estaduales, ¿sí? Cuando uno visita estos tribunales estaduales de los Estados Unidos, va viendo una realidad mucho más cercana a las nuestras, a las de nuestros países latinoamericanos. Estos jueces de estos juzgados, de estos tribunales estaduales, dicen nosotros somos la justicia de todos los días, ¿sí? La justicia de a pie. Y uno visita esos tribunales y no son muy distintos a los que podemos ver en nuestros países y a las realidades que se enfrentan en nuestros países. Pero evidentemente la serie, la película, al ser un hecho cultural que refleja esos imaginarios, esas expectativas de lo que es el éxito, la sociedad norteamericana tiene como eje una noción de éxito que conocemos que es muy de carrera, digamos, de no tener el éxito y sobre todo el éxito económico en la vida como fin fundamental. Esa noción del abogado de suites que termina ganando el juicio sea como sea, es un reflejo, digamos, de una sociedad que tiene esos ideales. Y entonces no me parece desacertada su observación. Eh, pero buscando de a poquito uno va encontrando también otras filmes, sobre todo, que muestran una realidad en el ejercicio de la judicatura distintos, ¿no? Yo recuerdo una película de uno de mis directores favoritos, de Todd Haynes. Justo la estrenaron en pandemia y no tuvo mucha repercusión, que es con Mark Ruffalo, Aguas Oscuras, Mark Ruffalo y Anne Hathaway, que habla sobre el dilema ambiental que genera el impacto ambiental de algunas grandes corporaciones, ¿no? Y un abogado que había sido interpretado por Mark Ruffalo, que había sido siempre abogado de estas grandes corporaciones, tiene un cambio en su idiosincrasia, ve el efecto que está generando la contaminación de estas empresas, y no hay peor astilla que la del propio palo, empieza a cambiar, hacer un cambio de paradigma de su pensamiento y su ejercicio profesional, y está inspirada también en un caso real. Eh, Creo que hay mucho catártico de la sociedad en el arte. Entonces, una sociedad como la norteamericana no es de extrañar que busque esa figura del abogado, del tribunal tan exitista, ¿no? Con una ideología distinta a la que se pueda tener en otras realidades y otras sociedades. Yo, cuando veo una de estas series de televisión que hace a la vida de los tribunales, o una película que también hace a cómo
se va desentrañando la vida de un proceso. Por ejemplo, si voy a Testigo de Cargo con Charles Lawton o Juicio en Nuremberg, eh, el Juicio en Nuremberg, que es esa película de Stanley Kramer que habla sobre los juicios a los jueces que intervinieron en la época del nazismo. Intento hacer un análisis casi, como decía usted antes, antropológico, ¿no? Y sociológico, un análisis de socialmente, ¿cuál es el derecho acá involucrado? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo influye la política en esto? ¿Y cómo influye la visión de la sociedad en esto? Creo que nosotros como abogados tenemos ese deber, entre comillas, de hacer ese ejercicio intelectual. Eh, Así que me parece que su visión es muy acertada. Usted me preguntaba por recomendaciones de Dos películas filmes. que usted ya mencionó. Sí, eh, yo me sí, recomendaría de lo que es dos filmes, dos películas. Me iría un poco hacia las postrimerías del expresionismo alemán, cine alemán, que está en algunas plataformas de cine clásico. Fritz Lang ha hecho M, ¿sí? Con Peter Lorre, M es una película que viene de Murderer, de asesino, que está inspirada en el caso del asesino de Düsseldorf, un asesino de niños, ¿sí? Y no lograban atraparlos, o sea, el sistema judicial no lograba dar con el sistema oficial, perdón, no lograba dar con este asesino de niños. La policía no lo encontraba, el fiscal seguía investigando, no tenía forma de dar con esta persona, hasta que socialmente la presión es tan grande que los propios criminales se organizan para localizar a este asesino, porque los criminales, dentro de su código de conducta, de sus normas internas sociales, dicen, una cosa es hacer contrabando, robo, falsificación, otra cosa es asesinar criaturas. Entonces ellos logran ubicar a este asesino, lo llevan al mundo subterráneo y le hacen un juicio donde el fiscal es un criminal, el abogado defensor es un criminal, y todo el jurado son todos criminales buscados por la ley. En el mundo subterráneo se hace un juicio. Esta película es realmente fascinante desde el tema que trata, la dinámica y también porque Fritz Lang utiliza delincuentes de la vida real para hacer esa escena del juicio. Entonces, hasta visualmente, desde lo antropológico, es fascinante analizar. Otra película que puedo recomendar como esencial para lo que es, sobre todo en el área de cine derecho, ya la mencioné, Juicio en Nuremberg. ¿Por qué? Juicio en Nuremberg de Stanley Kramer con un elenco maravilloso como Spencer Tracy, Burt Lancaster, Maximilian Schell, Marlene Dietrich. Es una película que nos habla de un juicio y es el juicio no a los jerarcas nazis, que ya habían sucedido, sino el juicio a los juicios a los jueces que intervinieron en el nazismo. Entonces están siendo los jueces acusados y cada uno de ellos va a articular una defensa distinta. Uno de ellos va a adoptar una postura procesalista, si se quiere decir de algún modo, y va a decir, tribunal, que está compuesto por jueces que vienen de Estados Unidos, de los aliados, digamos, que ganaron la guerra, no tiene jurisdicción para ni competencia para juzgarme a mí. Otro va a adoptar una defensa positivista y va a decir, yo me limité a aplicar las leyes de Nuremberg.
y bueno, mandé a ejecutar a alguna persona por pertenecer a una raza determinada, o a una religión determinada, mandé a esterilizar a una persona por no tener neurológicamente los atributos que se consideraban normales, entre comillas, y así sucesivamente. Pero yo, positivista, me limité a aplicar la norma aplicable en ese momento vigente. Y otro adoptará el personaje trágico de Bar Lancaster una postura naturalista, diciendo, sí, esas normas de Nuremberg estaban en vigencia, pero yo violé cualquier norma superior. Ya desde la época de Sófocles en Antígona se mencionan estos temas, volviendo a literatura y derecho, que excede cualquier norma humana. Esas leyes Y no, universales, ¿no? Es la- esas, como no leyes, llega esas leyes universales, esas universales, leyes en de los palabras dioses, ¿no? exacto, divinas, que ningún ser humano puede dejar de lado, decía Antígona, Sófocles en palabras de esta joven en ese diálogo maravilloso contra Creonte. Creonte. Yo realmente, de cine clásico, por así decirlo, recomendaría a priori esas dos, aunque usted sabe, podríamos estar horas y horas hablando de recomendaciones. De lo que tiene que ver con literatura, creo que mis autores favoritos actualmente, los que más consumo son Andrea Simán, el autor de Harvard Square, de Llámame por tu nombre, de Homo y Realis, ahora sacó una novela llamada El Caballero, justamente El Caballero de Lima. Creo que cada página es asombrosa, las variaciones enigma, porque si bien no tiene que ver con el derecho, con lo jurídico, con lo que son sus obras, sí tiene que ver con lo antropológico y tiene que ver con cómo una persona se va conduciendo en la vida, las cuestiones que le pasan, las decisiones que toman, cómo las decisiones de la vida van condicionando muchos aspectos de su vida. Y también me parece muy recomendable a quien estoy siguiendo mucho, es a Irene Vallejo, es una jovencísima escritora española que ha hecho un libro bellísimo que se llama El infinito en un junco, que es sobre la historia de la literatura, ¿no? La historia de los libros, cómo nacieron los libros y cómo fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Rosa Montero también ya lo hizo con ese ensayo maravilloso del 2003 que se llama La loca de la casa, acerca de cómo sienten los escritores. De series estoy viendo una que me parece fantástica, es una de las mejores series que vi en los últimos tiempos, que se llama Un caballero en Moscú, que nos situamos en la Revolución Rusa y esa nobleza, esa gente que pertenecía a un sector con títulos nobiliarios como condes, príncipes, princesas, está siendo exterminada por los representantes de la Revolución Rusa y un exponente de esa revolución es juzgado por un tribunal soviético y es condenado a quedar encerrado en un hotel que se llama el Metropol, y él va pasando su vida con la esperanza de que el antiguo régimen regrese al principio y después adaptándose a los cambios que tienen que ver con la revolución, y uno va viendo cómo vive este hombre a lo largo de las décadas en ese hotel y cómo va evolucionando o involucionando en muchos aspectos el exterior y cómo va cambiando su persona. Protagonizada por Ewan McGregor, me parece extraordinaria. Y si tengo que recomendar otra serie, recomendaría una serie británica maravillosa, minimalista, como se suele decir hoy día, pero no por eso menos rica, que se llama Normal People, gente normal, protagonizada por un ascendente actor actual británico llamado Paul Mescal, que va a protagonizar la segunda parte de Gladiador ahora.
eh, que habla sobre, es una historia de amor que nace entre dos personas que parece que tienen, digamos, todo para estar juntas, pero la vida a lo largo del tiempo hace que se vayan separando, juntando y así sucesivamente. Son unas 2 o 3 temporadas maravillosas. Me quedo con ganas de hacerle más preguntas y pedirle más sugerencias con respecto a películas. Eh, Así que me imagino que podremos tener más adelante, si usted Encantado. nos da la posibilidad de seguir conversando, deberíamos dedicarnos de repente en algún momento solamente a dar sugerencias de películas y algunas obras literarias. Doctor, le agradezco muchísimo por la oportunidad de haber conversado hoy día. Le agradezco por la paciencia. Eh, Espero No, por favor. no haberlo defraudado, haber estado al nivel esperado. Y No, le agradezco a usted mucho por su generosidad de darme este ámbito tan rico para poder explayarme sobre estos temas. Hay mucho para hablar, mucho para analizar. Cine y derecho tiene tanto. En el libro, por ejemplo, se me ocurrió abordar, porque por mano militar uno tiene que elegir qué géneros cinematográficos va a abarcar. Muchas veces me preguntan cómo no elegiste esta o no abordaste este movimiento. Realmente es el que más me llamaba la atención, porque si no uno tiene que hacer un tratado de 20 tomos sobre cine y derecho. Pero, por ejemplo, se aborda en la primera película en tener un juicio de propiedad intelectual o la primera película en hablar sobre las diversidades sexuales o bien plantear un estado de naturaleza en películas de Hitchcock, ¿no? Y cómo el ser humano puede desarrollar su propio ordenamiento jurídico en una situación totalmente ajena a su normalidad, los juicios militares con Stanley Kubrick y la patrulla infernal, y así sucesivamente. Hay mucho para hablar y para debatir. El cine puede generar un ejercicio intelectual muy estimulante para los que nos dedicamos al derecho. bueno, quiero nuevamente recomendar el libro del doctor Juan Manuel Matera, algunos apuntes sobre cine y derecho, libro que pueden adquirirlo por Mercado Libre, por diversas plataformas, eh, y recomiendo su lectura. Doctor, espero poder volver a conversar con usted. Sé que tiene muchos amigos peruanos, Encantado. seguramente lo van a ver Sí, por estas redes. Eh, Espero que siempre lo traten bien cuando va a Perú y coma muy rico. he viajado mucho, mucho a Perú, a Lima durante unos 10 años. He trabajado en la coordinación de eventos con integrantes de la judicatura de allá, muchos amigos que tengo en Perú. Y Perú es una nación hermana a la Argentina, a la que tenemos no solo mucho cariño, sino también una deuda de gratitud enorme, porque en determinados momentos históricos complicados de nuestro país han sabido ser hermanos y han sabido estar ahí. Entonces, realmente es una nación con la que estamos muy hermanados. Y es imposible que no te traten bien allá y no comer bien allá y no disfrutar de todas esas bellezas naturales que tiene el país, Perú. Gracias, doctor, por estos minutos y me imagino que volveremos a tener la oportunidad de conversar. Desde acá le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo para usted, encantado. Muchas gracias.